representa un 90% de la población mundial, pero tenemos también en progreso traducciones a las lenguas de las diferentes tribus o comunidades indígenas en todo el mundo, comunidades que no pasan de pronto de 100.000 personas, y también ya se están haciendo estas traducciones. El otro dato es la predicación del evangelio por internet, es decir, la red mundial de conocimiento. Allí también está disponible el evangelio. Esta parte me impacta porque el Señor está utilizando estos medios para anunciar su venida en el arrebatamiento, los juicios de la tribulación y también la segunda venida de Cristo. Es decir que el Señor está usando todos los medios. No hay excusa para despertar a la iglesia en toda la tierra, para también llamar al arrepentimiento a aquel que no ha recibido a Cristo, y a la iglesia apóstata para que se arrepienta y se santifique para poder ser levantada. En la política mundial también encontramos una curva exponencial, y bueno, en cuanto a la política, usted encuentra eventos políticos en el mundo. Aquí hay unos cuantos citados, pero hay muchísimos más, evidentemente, y en estos 18 años que van de este siglo XXI encontramos más eventos. Pero llama la atención que, por ejemplo, en 1987 era imposible pensar que podían acontecer estos eventos. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, un evento que quién imaginaba después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdese usted que en Alemania había una Alemania oriental y una Alemania occidental, una Alemania capitalista y una Alemania comunista. Pero este dato geopolítico es interesante porque era un bastión del comunismo dentro de Europa. Entonces, mire cómo el Señor, acuérdese usted que el nacimiento del comunismo siglo XX, pastor, obviamente a partir de las teorías de Marx, judío, ¿verdad? Dos judíos han hecho mucho daño, ¿verdad? Darwin con su teoría de la evolución y Karl Marx con su teoría del capitalismo, del capital, y su propuesta del comunismo. Han hecho muchísimo daño. Pero en la Unión Soviética, acuérdese usted que después de la Primera Guerra Mundial se da la revolución bolchevique, así se llama, pastor. Y es evidentemente el nacimiento del comunismo. Mire cómo es un fenómeno político del siglo XX, un fenómeno que Satanás ha utilizado evidentemente para detener la predicación del evangelio, porque la base del comunismo es el ateísmo y lo que ahora llaman el moderno agnosticismo. Todos los comunistas o los que están con el socialismo, bien sea el socialismo clásico o el socialismo moderno del siglo XXI que llaman, todos están basados en Dios no existe. Entonces es un instrumento satánico, mientras que el capitalismo y la democracia, acuérdese usted que ningún gobierno humano evidentemente sirve para nada, pero estamos en un mundo caído y obviamente Dios encamina para bien lo que a sus planes de salvación y de juicio Él puede utilizar para llevarlos a cabo. Entonces, si usted compara el comunismo con el capitalismo y la democracia, entre comillas, porque evidentemente no hay ningún sistema político o económico en gobierno humano. Ese es el fracaso, y justamente el Señor le está demostrando al ser humano que su planteamiento de creer que puede gobernar el mundo y lo puede dirigir en cuanto a la parte política, económica, etcétera, es un fracaso completo. Y la evidencia definitiva es justamente el estado de la tierra y de todas las naciones en este momento, que ya están a punto de colapsar a nivel económico, pero ya todo está planteado como acabamos de mirar. A nivel social y cultural, evidentemente el colapso ya está desde hace rato, como lo que veíamos ahorita. El colapso espiritual también, que se describe allá en Romanos capítulo 1, el ser humano lo que ha hecho es evidentemente apartado de Dios, como dice Romanos 1, incrementar todo, la perversión y su propia destrucción. Ahí también vemos el juicio del Señor, porque acuérdense que hay un juicio que se llama el juicio del desamparo. Hay juicios directos y el juicio del desamparo, que está en Romanos capítulo 1, y es que el Señor quita la protección y deja que la persona peque y haga lo que quiera, porque evidentemente lo que va a recibir como recompensa es destrucción.
Entonces usted encuentra que el comunismo fue creado por Satanás, evidentemente para impedir el avance de la iglesia, el avance del evangelio, la propuesta de los gobiernos dictatoriales, y lo que ha habido en el siglo XX ha sido una pelea contra el comunismo. Usted sabe que tanto la NASA como la OTAN, ambas, la OTAN que nació después de la Segunda Guerra Mundial, ambas nacieron obviamente con el objetivo de detener el avance del comunismo. Y en este momento que tenemos una lucha entre el avance del comunismo en estos países, o lo que llaman socialismo, pero es el comunismo, y el occidente tratando de detener ese avance. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos que después de la revolución de los bolcheviques, de los comunistas, 1917, después de eso, se levanta la Unión Soviética, un gran imperio comunista que ha hecho muchísimo daño, y porque obviamente se ha encargado de extender el comunismo a toda la tierra. Usted sabe, aquí en América tenemos Cuba, ¿verdad? Y en Latinoamérica lo trató de imponer, lo tiene ahorita en Venezuela, pero lo trató de imponer en Ecuador, y ahora tenemos un semigobierno ahí, a dos aguas, en Argentina también, en Brasil. O sea, el avance del comunismo ha sido tremendo. Pero el Señor soberanamente tuvo que presionar o hacer que cayera el muro de Berlín, que se diera la unificación de Alemania para sacar el comunismo de la Unión Europea. ¿Por qué? O sea, de Europa. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, acuérdese usted que sale en la parte de la Unión Europea, surge la Comunidad Europea, una comunidad económica inicialmente, con base en el carbón y en el acero. Luego se van agregando otros elementos económicos, y luego se agrega la parte política, que la vamos a ver detalladamente en la siguiente clase. Y el hecho de tener en Alemania este bastión comunista impedía que hubiese evidentemente una unión más bien un fortalecimiento de Europa. Y en los años 80, cuando cae el muro de Berlín y se da la reunificación de Alemania, mire que Alemania pasó a ser un país central en la Unión Europea. Es tanto así que una vez que se da ahorita la propuesta del Brexit, Alemania queda a la cabeza de la Unión Europea con la Merkel, pero después se empieza a dar las elecciones en Francia, y acuérdese usted que había muchas noticias donde la Merkel estaba esperando, y toda la Unión Europea estaba pendiente, el Parlamento, etcétera, de qué iba a acontecer en Francia por la salida de Gran Bretaña, con todo el apoyo tanto económico como sobre todo militar en cuanto a armas, porque la primera potencia en Europa en armas es la Gran Bretaña. ¿Y qué ocurrió? Queda de presidente Macron y se fortalece la Unión Europea en este momento, en un periodo en el que muchos políticos incluso decían que Europa se iba a acabar, la Unión Europea iba a terminar y el euro iba a morir. Entonces usted encuentra que el Señor permite unos eventos políticos específicos, en este caso la reunificación de Alemania, el levantamiento de Alemania allí como un bastión. Después de los años 80, la Unión Soviética cae allí. También eso hace que haya una liberación de la Europa Oriental del comunismo, porque queda Rusia muy debilitada. Esta parte es importante, el debilitamiento de Rusia, y quedan todos los países que forman parte de la Unión Soviética, varios de ellos como Ucrania, por ejemplo, ¿verdad? Que se liberaron del comunismo, y allí Europa y Occidente entraron a influir. ¿Qué está ocurriendo ahora? Después que la Unión Soviética cayó, el poder de Rusia cayó, Rusia se ha levantado otra vez. ¿Y qué está haciendo ahora Putin? Está recuperando el imperio de la Unión Soviética. Por eso se metió allá en Crimea, en Ucrania, quiere meterse en toda Ucrania, y lo que hacen estos países que antes eran de la Unión Soviética es acudir a la Unión Europea, a la OTAN, que es la organización militar del Tratado Atlántico Norte, para poder defenderse del avance de Rusia. Pero yo creo que note este evento histórico porque se va a repetir. Rusia en este momento tiene poder, de hecho en Medio Oriente ya Estados Unidos no manda, prácticamente es Rusia. Rusia está acaparando, ya acaparó las relaciones con Turquía, ya acaparó las relaciones con Irán, que es Persia, con el Líbano, ¿verdad? Que antes Francia era el que tenía allí pues el dominio.
en el norte de África también tiene los tratados allí, dando dinero, dando apoyo militar, etcétera. Pero en la guerra en Siria, evidentemente, obviamente está metido en Siria, que ha sido prácticamente la base de operaciones desde donde Rusia está tratando de extender todos los tentáculos sobre Medio Oriente. Pero Dios está permitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque se tiene que dar el conflicto en Siria para que se pueda cumplir la palabra profética de ese Gog y Magog, pero antes Isaías 17 y Jeremías 49, que es la caída de amén. La de Zacarías 12 ya la estamos viendo, pero vamos a mirar ahorita los cumplimientos parciales y luego los cumplimientos futuros. Entonces miren, este evento político interesante, cae, se levanta Rusia, pero después, escuche usted bien, después de la batalla de Gog y Magog, que vamos a ver ahorita, Rusia va a quedar debilitada, igual que quedó debilitada en este tiempo. Pero miren cómo prácticamente renació, salió de las cenizas. Eso va a acontecer también. Rusia se va a debilitar después de la guerra de Gog y Magog, porque soberanamente y de manera sobrenatural el Señor los va a vencer, pero Él se va a fortalecer. ¿En qué tiempo se va a fortalecer? Y es necesario que Rusia, con todos sus aliados, se debiliten en esa guerra de Gog y Magog. ¿Por qué? Por la misma razón que aquí aconteció. Mire cómo se debilita el poder de la Unión Soviética, cae la reunificación de Alemania, se fortalece la Unión Europea, ¿verdad? Alemania a la cabeza. Pero en el tiempo después de los 80 empezó a fortalecerse Rusia. ¿Y cómo la tenemos ahorita? Fortalecida. Amén. Pero el Señor soberanamente hace esto para que la Unión Europea se fortalezca política y económicamente, y a nivel militar también. ¿Qué ocurre? Después de la guerra de Gog y Magog, ¿verdad?, que la vamos a mirar ahorita, se va a debilitar Rusia también con sus aliados. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque tiene que surgir el poder de la Unión Europea a nivel mundial, que en este momento no lo tiene lo suficientemente grande como para que el anticristo pueda surgir. Acuérdense que el anticristo va a salir en el inicio ya de la tribulación, nosotros no estamos aquí, pero va a surgir como va a ocupar el cargo que ya está creado en el Parlamento Europeo, de la Unión Europea. Vamos a ver eso en la siguiente clase. Ya el cargo está creado y las características plenipotenciarias también, pero hace falta la constitución que apoye todo eso, y que está obviamente en borrador desde ya hace como 15 años, y están en ese proceso, porque hay unos países, ¿verdad?, que no quieren aprobarla, pero el asunto es económico. Amén. ¿Qué tiene que haber? Lo que tiene que haber es que se debilite Rusia. Ese debilitamiento político y económico y bélico va a acontecer después de la guerra de Gog y Magog. Ese es el espacio bien allí preciso para que emerja con más poder la Unión Europea. Ya el anticristo a la cabeza, sello 1 en Apocalipsis. Ya no estamos aquí nosotros, amén. Lo veremos desde allá, nos veremos la película del cielo. Y ¿qué acontece? Sello 2, guerras. Amén. Guerra, es decir que van a empezar a fortalecerse otra vez Rusia poco a poco. Esos 3 años y medio de paz, ¿verdad?, que aparente paz, que va a estar paz. Israel, acuérdese usted bien, la tierra no va a estar en paz, porque en el sello 2, acuérdese que él viene venciendo y para vencer. Él va a agarrar el anticristo más poder y la Unión Europea más poder en la medida en que él vaya ganando guerras. Y el sello 2, y esas guerras arrancan el sello 2 y continúan. Y de ahí viene el hambre, ¿verdad?, las enfermedades, etcétera, por las armas químicas. Las pestes van a venir por las armas químicas, que ya están aconteciendo, ya eso está listo. Pero Israel va a estar en esa aparente paz. Pero también el poder político y económico que va a tener la Unión Europea le va a venir producto de la alianza que va a tener con Israel, porque Israel, después de la guerra del Salmo 83, va a quedar con toda esa zona del Medio Oriente dominada. Por lo tanto, va a tener los recursos económicos y naturales, gas, petróleo, las riquezas, el gran botín. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, como Rusia va a querer venir, como dice Ezequiel 37, ¿verdad?, 38 y 39, en toda esa parte de la descripción, va a venir a querer agarrar el botín de una tierra que ya está sin muros, que ya está en paz, porque no tiene enemigos alrededor. Ahí es donde el Señor va a intervenir sobrenaturalmente. Se debilita Rusia, pero ahí es donde el anticristo va a entrar después. Es decir, que después de la guerra de Gog y Magog empieza la tribulación. Vamos a ver en la siguiente clase
ahorita, o no sé si alcanzo, a mirar por qué la guerra de Gog y Magog tiene que estar antes de la tribulación, por los datos específicos que da Ezequiel de los años en que van a estar enterrando las armas. Amén. Entonces mire que este evento histórico que ya ocurrió, Unión Soviética, tremendo imperio, y empezó a dominar. Acuérdese usted la crisis de los misiles en Cuba, es decir, eran los héroes, como dicen los barraqueros, los chachos de la película, ¿verdad? Y empiezan a extenderse los tentáculos, y Estados Unidos con Europa, ¿verdad?, tratando de evitar que se imponga la Unión Soviética. Ocurre todos los procesos, pareciera que fueran cuestiones humanas, pareciera que bueno, lo que pasa es que hicieron sus tramoyas económicas, sus tramoyas políticas para ir debilitando, pero es la mano de Dios, mi hermano, sobre la historia, el Señor controlando los eventos históricos, políticos, amén, moviendo los corazones de los reyes, inclinándolos a todo lo que Él quiere. Entonces, consecuencia del debilitamiento de la Unión Soviética, encontramos que se une a Alemania, se fortalece la Unión Europea. Allí el resurgimiento del Islam y su aparición como la gran amenaza de la paz mundial. ¿Vas a agregar algo, pastor? Sí, no, Gloria al Señor. frente a lo que está diciendo la pastora, desde el punto de vista de la historia, ¿verdad? Nosotros podemos ver que en los años 80, es decir, la tradición que traen estos gobiernos, ¿no? Acuérdense de los gobiernos que se instauran por los años 1917 hacia adelante, de la Unión Soviética. Es decir, estoy hablando de Vladimir Lenin y estoy hablando de Stalin. Miren cómo esta estructura de gobierno, es decir, cómo el dictador, es decir, que tiene dominio sobre todo, va ensanchando, es decir, va manejando todo y va controlando todo lo que son los dominios económicos. Es decir, Rusia empieza a emerger como un país o como un estado, es decir, que empieza a construir toda una estructura económica parecido a lo que todos estos 20 o 25 años ha estado haciendo la China. Yo quiero que me sigan en esto porque es muy importante. Mire, cuando en los años 80, es decir, que ya se ha dado y ha emergido la Unión Soviética, estamos hablando de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y este tipo de gobierno, es decir, ha encapsulado una cantidad de países y estos países han sido usufructados desde la capital, desde Rusia, han sido usufructados y han tenido como que darle como una especie de impuesto. Es decir, se ha fortalecido Rusia, pero la Unión Soviética ha empezado a caer. Estos países han empezado a empobrecer. Y miren que en los años 80 aparece la famosa perestroika de Gorbachov. Yo no sé si ustedes, algunos de los que están aquí, recuerdan precisamente ese estado histórico que se presenta en la Unión Soviética, y hay un forcejeo tremendo, Miren que de allí es que empieza a surgir, que se haga la división esa entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, y empieza un forcejeo con los Estados Unidos como potencia ya, es decir, que le empieza a mostrar los dientes a la Unión Soviética, y empiezan a debilitar a Gorbachov, y Gorbachov accede a la perestroika y aparentemente la Unión Soviética se decae. Pero por ahí en ese momento Rusia no aparece como un estado poderoso, no aparece en el momento. Miren que en los años 80 es como el espacio donde los Estados Unidos tienen más poder, aparentemente, porque se está demostrando, ¿verdad?, que desde los años 80 los bancos empiezan a endeudarlos. Porque este fenómeno económico es muy importante. Yo quiero que ustedes miren y focalicen la parte económica, porque la parte económica es fundamental. Es decir, aparentemente pudiera ser el país más rico del mundo y el país más industrializado del mundo, pero miren que no. Es decir, desde el punto de vista económico, lo que decía la pastora, dependen de la banca del mundo. Y la banca del mundo es como un negocio, no es un negocio oscuro, pero es como un negocio entre familias. Y esa familia de la que hablaba mi hermana y hablaba la pastora, es decir, que montó a Macron ahora, es decir, ese poder económico se va a manifestar. Y yo sí creo y estoy convencido que el colapso de los Estados Unidos más bien viene por la parte económica.
Es decir, se va a ir a pique a nivel económico. Y miren que uno empieza a buscar en la Biblia dónde aparece los Estados Unidos como un elemento o eje fundamental, siendo la columna ahora mismo. Estados Unidos no ha dejado de ser primera potencia en el mundo. Es decir, desde el punto de vista de armas y en todos los niveles. Y en la estrategia que tiene a nivel de relaciones internacionales y el dominio que tiene. No ha dejado de serlo. Pero llegará un momento en que se va a producir el colapso y estamos viendo que se está yendo de pique porque miren que el gobierno que ha implantado, y digo yo que viene de parte del señor con Trump, ¿verdad? Porque nadie esperaba este tipo de gobierno. La gente había hecho toda una estrategia para montar a Hillary. Así es, así es. Haciendo la lectura bien, Hillary era la que se debía de montar, pero en la soberanía del Señor se montó este. ¿Qué hay detrás de este señor? Pues nosotros vamos aquí como que, cuando me toque la clase a mí, a hablar sobre esta parte, ¿verdad? ¿Cuál es la geopolítica que se está moviendo y qué papel tienen las iglesias en los Estados Unidos frente a la geopolítica que se mueve en los Estados Unidos? Pero ustedes van a ver algo muy importante, y es que Estados Unidos sigue teniendo dominio, a pesar de que ahora ha dicho que va a salir de Siria. Han leído las últimas noticias, ¿verdad? No están interesados, pero hay unas razones bien de fondo por las cuales ellos no están interesados en salir de Rusia. De tal manera que la Unión Soviética, así como estaba explicando la pastora, la Unión Soviética desapareció, pero realmente no desapareció. Ahora lo que se le volvió fue Rusia anexando algunos países y los atrapó otra vez. Después que se habían vuelto independientes, los encapsuló otra vez. Y Putin, que creemos nosotros que es el que el Señor le va a agarrar la nariz con el garfio, ¿verdad? Porque ya se eligió hasta el 26. Así es, ¿verdad? Hasta el 2026. Y estamos convencidos de que Él es el que el Señor le va a agarrar la nariz con el garfio. Es decir, ya Él y el presidente de China está por todo el tiempo que Él viva. Acaba del Parlamento chino declararlo por todo el tiempo, va a gobernar por todo el tiempo que Él viva. De tal manera que los cuadros ya están. Es decir, los cuadros políticos ya están. Es decir, estos dos poderosos ya están. Es decir, China y Rusia ya están. Es decir, tiene que haber un tercero. Se tiene que definir Irán, se tiene que definir. Y tiene que darse la desaparición de Damasco y la hundida de este gobernante de Siria ahora mismo. Para que se venga la guerra del Salmo 83, se fortalezca y aparezca, lo que decía la pastora, aparezca Israel teniendo dominio sobrenaturalmente. No por las armas que tiene Israel, quiero hacer esa claridad, sino sobrenaturalmente. Poder y gloria de Dios que va a vencer a Persia, a Irán, porque la guerra frontal es con Irán. Pastora. Bien, entonces tenemos el resurgimiento del Islam y su aparición como la gran amenaza de la paz mundial. Acuérdese usted que hay una profecía que tiene que ver con el terror y esto ha sido también cumplimiento, es decir, elemento para el cumplimiento profético del terrorismo en todo el mundo, los grupos que han salido, ISIS, etcétera. Y tenemos otros eventos que también, ¿quién se imaginaría? El apretón de manos entre Rabin y Arafat, que ha llevado a Israel a rendir porciones de su tierra a la Organización de la Liberación Palestina. Es decir, eventos políticos que marcan también esta curva exponencial y que de pronto no se imagina, no se imaginaba uno que iba a acontecer esto, y otros eventos como los que tenemos en este momento, el cambio que ha habido en la Unión Europea también, por ejemplo, el ascenso de Macron, la relación entre Rusia, Turquía e Irán, relaciones que antes no eran amables y que se han movido en este panorama geopolítico. Bueno, esta es la foto, los acuerdos de Oslo. Acuérdense que en estos acuerdos, yo quiero como citar, ahora que hablábamos de la curva exponencial en cuanto a las devastaciones, naturales que apuntan a esa intensificación de desastres y evidentemente del aumento de los dolores de parto.
En estos acuerdos, ese acuerdo de Oslo, en el gobierno de Bill Clinton, un gobierno terriblemente demoníaco en esa época en lo que respecta al evangelio en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos en cuanto a presionar a Israel, el primer ministro de la época, que es Rabin, para que se diera la tierra a cambio de paz, paz que nunca llegó porque ahora las cosas están peores. Y yo quiero leer unos datos, hermanos, de cómo Estados Unidos ha tenido este tratamiento contra Israel de obligarlo a que ceda tierra por la presión que ejercen los árabes con el petróleo en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos obliga a Israel a que se siente a la mesa. En este momento Estados Unidos va a pasar la embajada a Jerusalén el 14 de mayo. Y justamente leí una noticia hoy de Lieberman, que es uno de los que dirige el ejército en Israel, de los ministros de defensa, y él decía que Israel iba a pagar un precio por eso. Él asume que el precio tiene que ver obviamente con la violencia, que esto va a levantarse aún más, aparte de lo que ya está aconteciendo en la franja de Gaza y estas amenazas de Irán. Pero también va a ser lo mismo, es decir, Israel, Trump, dentro de ese plan de paz, proyecto de paz que según él no está completado, algunos dicen que se ha filtrado información y quiere que se retire los judíos de varios barrios de la zona este de Jerusalén. Es decir, sacar, igual que sacaron a los judíos que tenían 35 y 38 años en la franja de Gaza, en esta época los sacaron de su tierra y ahí entraron los palestinos. Algunos expertos dicen que eso es lo que trata de hacer en este momento Trump también. Pero miren que la misma mecánica se ha dado, es decir, desde la guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel ganó todo ese territorio de Gaza, los altos de Golán, Transjordania y la parte del Sinaí, y iba avanzando hasta allá el Cairo, ¿verdad? Pero bueno, se dio allí la paz, y a raíz de eso se sentaron en ese momento y en los tiempos subsiguientes para obligar a Israel a que se diera tierra. Ahora se está dando lo mismo, se cumple la palabra profética, pero hay una palabra de juicio para eso. El planteamiento es que Estados Unidos ha recibido juicio justamente cuando ha habido encuentros como este de acuerdos de Oslo entre Rabin y Arafat, porque han obligado a Israel a ceder tierra, y hay una palabra profética que aparece en las escrituras. A ver si tengo el dato por aquí, en Isaías 52:8, donde el Señor habla de que el que toque a Israel está tocando la niña de sus ojos. Así está Israel en desobediencia. Y voy a citarte aquí, por ejemplo, en la conferencia de Madrid. En esta conferencia se forzó a Israel, ¿verdad?, a otra vez intercambiar tierra por paz. Y la apertura de la conferencia, en que se obligó a Israel a sentarse con Palestina para poder ceder tierra, fue el 30 de octubre, hermano, de 1991. Y aquí coincidió con la formación de lo que llamaron la tormenta perfecta. Amén. Fue una tormenta arrasadora en el Atlántico que produjo 100 olas de 100 pies de alto, y esto allí dañó evidentemente varias zonas. Y una de las zonas dañadas fue donde el presidente Bush, que fue el que obligó a Israel a sentarse, la casa fue arrasada, la casa de Bush en esa época, 1991, el 1 de noviembre. Un segundo evento, aparece también la ronda, la sexta ronda de charlas sobre la paz bilateral, junio de 1992, un año después, hermano. Y encontramos a Rabin aquí, el primer ministro, ¿verdad?, con Arafat. ¿Qué ocurrió cuando obligaron aquí el señor Bush Clinton para que Israel se sentara con los palestinos? Dice que el día en que se inició la reunión fue el 24 de agosto de 1992. Allí aconteció el huracán Andrew en Florida, y estos vientos fueron de 177 millas por hora y hizo muchísimo daño. Fue una pérdida de 30 billones de dólares. En el 98, Arafat en las Naciones Unidas, ¿qué encontramos allí? Que fue invitado también en una sesión especial Arafat para hablar en Nueva York, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El presidente Clinton arregló una reunión otra vez para presionar a Israel a que se diera tierra por paz.
¿Y qué ocurrió allí? El huracán George, que azotó la costa del Golfo, causando daños por 6 billones de dólares. Encontramos también en el 99, esto para que usted vea los juicios, el Señor usando los desastres de la naturaleza, que no son desastres sino juicios de Dios directamente, porque coinciden las fechas, mi hermano, días, ahí coinciden, lo cual no está planteando que es una coincidencia, sino que es juicio del Señor. En el 99 también se dio allí un anuncio para proclamar a Palestina como Estado, lo cual implicaría dividir Israel entre los dos estados, que es lo que ahorita mismo están otra vez insistiendo. ¿Qué ocurrió, hermano, cuando Estados Unidos empezó a presionar en esa época para que se diera la proclamación? Aconteció allí el tornado, un tornado poderoso en Oklahoma. 2,000 casas fueron arrasadas. Luego se da una cumbre, se llama la cumbre del campo de David, ¿verdad? La reunión de David en el julio 24 del 2000. Encontramos al presidente Clinton también, que organizó una conferencia entre Israel y Palestina, la autoridad palestina, para presionar al primer ministro en ese momento, que era Ehud Barak, para ceder parte también de la tierra. ¿Y qué ocurrió? Durante estas fechas precisas aconteció una ola de calor en la parte sur de Estados Unidos, y hubo unos incendios que arrasaron con muchísimo, como los que acontecieron en California hace poco. 500,000 acres fueron arrasadas. Y encontramos en el 2002, encontramos la celebración del Ramadán en la Casa Blanca. Aquí dice que el presidente Bush reunió, hizo una cena especial para celebrar el Ramadán en el 2002. Y miren lo que dijo el presidente. Dijo: esta reunión conmemora la revelación de Dios, de la palabra de Dios en el Corán Santo del profeta Mahoma. Hoy esta palabra nos inspira a la fe de los musulmanes para dirigir las vidas nuestras a la honestidad y a la integridad y a la compasión. Esta fue la proclamación que hizo el presidente Bush en la Casa Blanca. Y el Señor mandó un juicio. ¿Sabe qué juicio mandó en esos días? Hubo 2 días, y en esos 2 días hubo 88 tornados que golpearon Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi, Georgia, Ohio y Pensilvania. Esto no es casualidad, hermano, porque ese es el otro problema. El problema es que la iglesia se ha secularizado y tiene, en lugar del yelmo de la salvación, el casco, se pone el casco del hombre natural. Y empieza a ver estas cosas y dice: no, es que en el Antiguo Testamento, si yo veo sí que hubo un tornado, que hubo esto, que hubo el ataque de una nación contra otra, y hubo allá y hubo muertos. No, eso sí es la mano de Dios porque la estás leyendo. Pero acá, cuando tú ves estas cosas, no las asocias. Pero el cumplimiento profético, mi hermano. Te voy a leer otro dato. Aparece el plan de paz para Medio Oriente, abril del 2003, y el embajador en Estados Unidos, el señor Kurtzer, él presentó un mapa para el plan de paz al primer ministro, que era Ariel Sharon. Algunos se acordarán de eso, pastor. Amén. De Ariel Sharon. Ahorita viene ese dato. Ahorita viene ese dato también. En el 2003, mi hermano, aquí tenemos esto. ¿Y qué ocurrió? Hubo un grupo que estuvo formado por Rusia, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Estados Unidos. Y llamaron a Israel para que cediera la franja de Gaza. Amén. Y parte de Judea y Samaria a los palestinos. Esto fue en el 2003. Dice, en mayo 4, allí se estableció, hubo una reunión con un líder terrorista que era Hafez Assad de Siria, y se dio la reunión allí para ceder los altos del Golán en el plan de paz. Acuérdese usted que Israel cede la franja de Gaza, pero no los altos del Golán, por soberanía de Dios. Porque si los altos del Golán, que es la frontera con Siria, la hubiese cedido Israel como Gaza, Israel en este momento no existiría. Porque ese es el campo abierto donde está el ejército allí apostado para poder defenderse del Líbano, que es Tiro y Sidón allá arriba, y de Siria a este lado. Amén. Y ahí en esa frontera es donde ha apostado Irán, todas las tropas allí, pero ahí es más fácil que Israel pueda maniobrar a nivel, y desde ahí es que el Salmo 83 se va a dar, desde ahí es donde van a mandar las bombas, hermano.
desde los altos del Golán. ¿Qué ocurrió allí, hermano? Aquí en esta época hubo 412 tornados en 7 días. 417 tornados en 7 días. Amén, hermano. Sí, voy a hacer una tablita y en el documento, porque ya se nos acabó la hora. Amén. Y van a seguir viniendo los juicios. Van a venir siguiendo los juicios para Estados Unidos, como insista con la división de la tierra, hermano. Porque no va a haber división de la tierra, no va a haber Estado palestino, no va a haber. Lo que va a haber es guerra. ¿Ven? Guerra. ¿Cuántos tienen el yelmo de la salvación puesto? ¿Cuántos tienen el lente profético puesto? ¿Cuántos tienen el corazón de Daniel? Póngalo en práctica, hermano. Póngalo en práctica y deje de estar viendo fútbol.